Hola a todos, en este ejercicio lo que vamos a determinar es la fuerza magnética que se produce sobre un alambre curvado en forma de semicircular de radio R que se encuentra en el plano XY. Por este alambre circula una corriente I del punto I al punto B, como se indica en la figura, y el campo magnético está situado perpendicular al plano del alambre, es decir, en dirección del eje Z. Vamos a determinar cuál es la fuerza sobre este alambre. En primer lugar, vamos a ver como apunte teórico que la fuerza sobre un alambre recto es igual a la intensidad que circula por ese alambre por la longitud. La longitud lo pongo en forma de vector. La dirección de ese vector va a ser, el sentido de ese vector va a ser el sentido de la intensidad de corriente y la dirección, la del propio conductor, vectorialmente por el campo magnético. Eso va a ser en el caso de que tengamos un conductor recto. En este caso no tenemos un conductor recto, sino que la dirección del conductor va cambiando en cada punto. Lo que tenemos son diferenciales de longitud. En el caso de que tengamos diferenciales de longitud, tenemos por lo tanto un diferencial de fuerza producido por cada diferencial de longitud que es igual a la intensidad por el diferencial de longitud vectorial B. Vectorial del campo magnético. Bueno, centrándonos en nuestro ejercicio, vamos a ver en el plano XY que si esta es la espira que tenemos en el plano XY, un diferencial de L va a ser, por ejemplo, este diferencial de L, ese diferencial de L, y ese diferencial de L lo podemos descomponer, ya hemos comentado que estamos en el plano XY, ese diferencial de L lo podemos descomponer en un diferencial de L en el eje X y un diferencial de L en el eje Y. Por lo tanto, el diferencial de L, el vector diferencial de L, lo podemos representar como menos diferencial de L por el seno de θ en el eje X más diferencial de L por el coseno de θ en el eje J. Este sería nuestro vector diferencial de L. Vamos a volver a la ecuación de la fuerza. La ecuación de la fuerza, por tanto, diferencial de fuerza, va a ser igual a la intensidad por este vector diferencial de L menos diferencial de L seno de θ eje X más diferencial de L coseno de θ eje Y vectorialmente por el vector B que está en el eje Z. Bueno, vamos a ver cómo va a ser ese producto vectorial, primero entre la componente en el eje X del diferencial de L y el campo B. Vamos a representar que el diferencial de X, el diferencial de L en X es este vector negativo en el eje Y. Hemos dicho que el eje Y va, en el eje X hemos dicho que el eje X va hacia la derecha, por lo tanto, menos diferencial de L seno de θ va a ser este vector que he puesto aquí en verde, este vector. Y el vector campo magnético es perpendicular al plano y hacia adentro. Es esa B. Por lo tanto, tenemos que la resultante entre el vector menos I y el vector K es, voy del primer vector al segundo, donde el vector B es hacia afuera. El vector B es un vector que va hacia afuera, voy de diferencial de Lx, regla de la mano derecha, de diferencial de Lx al vector B, y me sale que el vector resultante va a ser hacia arriba. Hacia arriba. Es decir, en el eje Y. Por lo tanto, ya lo puedo representar por aquí. Diferencial de la fuerza va a ser igual a la intensidad, abro paréntesis,
diferencial de L, B, seno de tita, J. Va a ser ese primer producto vectorial. Y el segundo producto vectorial va a ser diferencial de L coseno de tita J, lo voy a multiplicar por B en el eje Z. Es decir, tengo este vector diferencial de L en el eje Y, multiplico por este vector B, voy de diferencial de L a B por el camino más corto y el vector resultante está en esta dirección, es decir, Y. Por lo tanto, más diferencial de L por B por el coseno de tita Y. Bueno, aquí hemos visto que el eje X lo he puesto detrás, el eje Y lo he puesto delante. Vamos a recolocar esta ecuación poniendo que el diferencial de fuerza es igual a I por B por diferencial de L por el coseno de tita en el eje X más I diferencial y B diferencial de L seno de tita en el eje Y. Bueno, ahora mismo esta es la ecuación que tenemos de la fuerza. Hay que integrarla para obtener la fuerza total. El problema que tenemos es que, como estamos en este arco de circunferencia, según avanzo por él, tengo que ir cambiando este diferencial de L, tengo que integrar todo el diferencial de L, y a su vez este ángulo, tita, también va cambiando. Es decir, según cambia el diferencial de L, va cambiando la tita. Por lo tanto, tengo que representar diferencial de L en función de tita. ¿Y eso cómo lo hago? Pues pongo directamente que el diferencial de L es igual a R por diferencial de tita. Puedo sustituirlo en la expresión anterior y me quedaría como diferencial de fuerza es igual a I, B, R, coseno de tita, diferencial de tita, eje X, más I, R, B, seno de tita, diferencial de tita, eje J. Y ahora llega el momento de integrar. Tengo que integrar estas dos expresiones, integrar aquí y aquí, de tal manera que obtengo la fuerza y la variable de integración va a ser, variable de integración de esta parte va a ser entre tita igual a 0 y tita igual a pi. Voy a integrar desde tita igual a 0 hasta tita igual a pi. Es decir, la fuerza va a ser igual a la integral de 0 a pi. Pongo aquí de 0 a pi. Como resultado de la integral vamos a tener, en primer lugar, I por B por R, son constantes, salen de la integral, por la integral del coseno va a ser el seno, por el seno entre 0, seno de tita entre 0 y pi, en la dirección Y, más la integral del seno va a ser el menos coseno, menos I R B por el coseno de tita entre 0 y pi. Y esto en la dirección J. Muy bien. Vemos que esta primera parte de la integral, esta primera parte en el eje X va a ser igual a 0, porque el seno de pi es igual a 0 y el seno de 0 es igual a 0. Por lo tanto,
toda esta parte va a ser igual a 0 y nos queda que la fuerza va a ser igual a menos IRB por el coseno de pi menos IRB por el coseno de 0 en el eje J. Por lo tanto, ya terminando, tenemos que la fuerza es menos IRB por menos 1 más IRB, es decir, 2 veces IRB en el eje J sería el resultado. Vamos a poner por aquí, ya para terminar, fuerza total que hay sobre el alambre va a ser 2 veces I. El radio, la intensidad que circula por el hilo, por el radio, por el campo magnético en el cual está inmerso el hilo en la dirección J.